Hola, soy Alejandro, y hoy vengo a presentar la entrevista El quehacer del maestro. Conformado por Sayi, Juanita, Sneider, Alejandro y Carlos, supervisado por el docente Juan Andrés Carvajal Durango, de la Maestría en Educación. Buenos días, mi nombre es Ayub Ibar, estudiante de la Maestría de Educación de la Universidad Uniminutos. Actualmente me encuentro desarrollando un ejercicio pedagógico que hace parte de la semana número 6 del curso Modelos Educativos. Corresponde a una entrevista semiestructurada. El que hacer con el maestro. Para esto vamos a entrevistar al docente Álvaro Alfonso Puchaina, licenciado en Matemáticas y Física de la Escuela Rural de Provincial, sede Campo Alegre. El objetivo de esta entrevista, señor Álvaro, es identificar las características prácticas que como usted como docente utiliza relacionados con los modelos educativos contemporáneos. Usted nos va a colaborar respondiendo 5 preguntas. Cada una va a tener un contexto explicativo que pues lo va a orientar hacia las respuestas basadas o fundamentadas en Schum, Sánchez y Carola son unas referencias. La primera pregunta es, los modelos contemporáneos reconocen que el desarrollo humano está influenciado por múltiples sistemas y que el aprendizaje debe ser situado ético y culturalmente sensible. La pregunta dice, ¿cómo debe considerarse que su práctica docente responde a las necesidades del desarrollo integral de sus estudiantes en este contexto? Como educador guayú, entiendo que el desarrollo de mis estudiantes no puede separarse de su entorno espiritual, familiar y territorialidad. Mi práctica responde a sus necesidades integrales al reconocer que el aprendizaje ocurre en la ranchería, en el diálogo con los mayores, en los sueños y en los rituales. No importa contenidos aislados, sino que acompaña un proceso que respetan sus ritmos, sus silencios y sus formas de entender el mundo desde nuestra propia cosmovisión. Los procesos relacionados con la práctica reflexiva. Estos procesos se dirigen a lograr que el conocimiento académico se vincule con el conocimiento cotidiano, que los saberes universales se relacionan con los locales y que el ejercicio de mutua retroalimentación sea una práctica permanente, creativa y útil para los estudiantes. De esta manera se busca avanzar en la comprensión del sentido y del significado que tiene lo aprendido en la escuela para el desempeño personal y de las colectividades humanas, así como la utilización de las experiencias vitales en la interpretación de lo visto en el aula. La segunda pregunta es, la formación humanista propone una educación centrada en la dignidad, la ética y la sensibilidad social. El interrogante es, ¿qué estrategia utiliza para promover una formación humanista en su aula y cómo impactan en el vínculo con sus estudiantes? Promueve una formación humanista al centrar mi enseñanza y el respeto por la palabra, la dignidad del estudiante y el cuidado mutuo. Utilizo estrategias como el tejido colectivo, la narración oral y el canto ritual para fortalecer el vínculo afectivo y ético con mis estudiantes. Estas prácticas no solo transmiten conocimiento, sino que cultivan la sensibilidad, la identidad y el sentido de pertenencia, como afirman. La educación debe formar seres humanos íntegros y en mi aula eso significa formar guardianes de la cultura y la del territorio. La tercera pregunta el contexto es la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Plantea que el maestro debe facilitar los procesos de concientización y transformación social. ¿De qué manera incorpora usted el diálogo crítico y la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, señor Álvaro? Incorporo el diálogo crítico a través de círculos de palabras donde los estudiantes reflexionan sobre su realidad, sus derechos y los desafíos que enfrentan como pueblo. No les enseño desde la imposición, sino desde la escucha y la problematización. Mi rol no es el de transmisor, sino el de facilitador de procesos de concientización en mi aula. Los estudiantes cuestionan la discriminación y la pérdida de saberes y juntos buscamos camino de transformación desde la cultura. Buenos días, estamos acá con la docente Luisa Fernanda Martínez en la institución educativa Santa Elena de la ciudad de Medellín. Luisa Fernanda es una docente de transición, ella es magíster, doctora en educación, trabaja hace muchos años en la institución y tiene gran experiencia con los niños de transición. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, gracias. Bueno, Luisa, entonces vamos a hablar acerca de los modelos contemporáneos. Los modelos contemporáneos reconocen que el desarrollo humano está influido por múltiples sistemas y que el aprendizaje debe ser situado ético y culturalmente sensible. ¿Cómo consideras su práctica docente? ¿Cómo considera que su práctica docente responde a las necesidades y desarrollo integral de los estudiantes en estos contextos, Luis? Bueno, partimos de que en el grado de transición y especialmente en la educación inicial, la planeación se da todavía por las dimensiones del desarrollo. Eso quiere decir que nuestra planeación tiene en cuenta todas las dimensiones de los niños y las experiencias que les proponemos parten de su propio contexto y de su propio desarrollo. Entonces, en la práctica de aula tenemos en cuenta esos dos elementos para ejecutar todo el proceso de planeación. Bien.
Bueno, la formación humanista propone una educación centrada en la dignidad, la ética, la sensibilidad. ¿Qué estrategias utilizas para promover esta formación humanista en el aula? ¿Cómo se impacta a los estudiantes desde esta línea? Yo me valgo muchísimo de una de las actividades rectoras, que es la literatura. Gracias a la literatura exploro con los niños diferentes culturas, diferentes formas de responder ante un problema, ante la diversidad. Creo que es la herramienta que más me ayuda a trabajar esto en el aula, además del propio discurso de los niños, porque a partir de los conversatorios, los diálogos, sus propias experiencias, ellos tienen lugar y palabra en el salón, y con eso uno les permite un lugar y les da una oportunidad de contar lo que es su historia o participar. Bueno, en la tercera de la pedagogía liberal, Pablo Freire plantea que el maestro debe facilitar procesos de concientización y transformación social. ¿De qué manera incorporas este diálogo crítico de esta tendencia, de esta línea, y la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento? En relación a la pregunta anterior, entonces complemento que los niños siempre tienen mucho que decir. Entonces es desde la escucha y desde el reconocimiento de la palabra de los niños que se le da lugar pues como a que ellos sean partícipes de su propio proceso. Y aunado a ello, pues obviamente al permitirles la palabra, ellos pueden comprender también otras posturas de otros niños. Cuando se presentan situaciones, por ejemplo, el conversatorio, la asamblea, son estrategias que permiten ver las posturas de todos los niños. Entonces creo que esas son dos herramientas que lo posibilitan y permiten la transformación. Muy bien. El aprendizaje como forma de vida implica que el conocimiento se construya más allá del aula, ¿cierto? Esa interacción con la experiencia y la comunidad. ¿Qué estrategias utilizas en tus clases para conectar los contenidos escolares con la vida cotidiana y el entorno sociocultural de los estudiantes? Durante el año trabajo especialmente 3 proyectos, y esos proyectos están relacionados con el contexto de los niños. Por ejemplo, el de Mariposas y Flores de Colores, que lo trabajamos a mitad de año, en el segundo periodo, y se relaciona con todo el territorio, todo lo que es la cultura silletera, con las prácticas culturales de las familias. Entonces, por ejemplo, a través del proyecto que se trae pues, como esa participación y esa relación. Y en el día a día, en la cotidianidad, los niños dan cuenta desde sus experiencias, así como algunas veces las familias también se vinculan y pueden ser también como expertas en el tema que se esté trabajando. Bien, y la última, los modelos contemporáneos valoran la innovación como respuesta a los desafíos educativos actuales, especialmente en contextos diversos. ¿Qué prácticas innovadoras has implementado recientemente? ¿Cómo evalúas su impacto en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, yo creo que la propuesta del Ministerio de Educación de trabajar con los niños a partir de las actividades rectoras permiten trabajar de una forma global con ellos. Entonces, más allá de que sean prácticas súper modernas o de usar tecnología, creo que es partir de lo que cada escuela tiene, con los recursos que tiene para trabajar con lo que hay. Entonces, creo que es en el día a día que uno siempre trata de usar lo que tiene a la mano para poder trabajar con los niños. Y a través de los proyectos creo que se pueden incorporar como esas prácticas eh, que permiten de pronto poco a poco la innovación. Los modelos contemporáneos reconocen que el desarrollo humano se ha influido por múltiples sistemas, como lo decía Schum en 2012, y que el aprendizaje debe ser situado, ético y culturalmente sensible. Pregunto, ¿cómo considera usted que su práctica docente responde a la necesidad de desarrollo integral de sus estudiantes en contexto específico? Bueno, yo considero que mi práctica docente responde a las necesidades del desarrollo integral de mis estudiantes, al promover pues, experiencias de aprendizaje que fortalecen las dimensiones cognitivas y emocionales del estudiante. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, la formación humanista propone una educación centrada en la dignidad, la ética y la sensibilidad social. ¿Qué estrategias utiliza para promover una formación humanista en su aula y cómo estas impactan su vínculo con sus estudiantes? Bueno, para promover una formación humanista en mi aula, pues utilizo una estrategia que es poner el centro del estudiante como ser integral, reconociendo sus emociones, los intereses y ritmos de potencialidad y pues su diversidad de opinión y escucharlos. Bien. La pedagogía liberadora de Pablo Freire plantea que el maestro debe facilitar procesos de concientización y transformación social. ¿De qué manera usted incorpora el diálogo crítico y la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento? Bueno, lo incorporo mediante estrategias que convierten a los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje, pues promuevo espacios de conversación en donde ellos expresan sus ideas, hacen preguntas, argumentan y escuchamos a los demás estudiantes, pues valorando la diversidad de opinión de cada uno de ellos. El aprendizaje como forma de vida implica que el conocimiento se construye más allá del aula, en interacción con la experiencia y la comunidad. ¿Qué estrategias se utiliza para conectar los contenidos escolares con la vida cotidiana y el entorno sociocultural de sus estudiantes? Bueno, para conectar los contenidos escolares con la vida cotidiana de mis estudiantes, pues utilizo estrategias que parten de sus experiencias, pues, los intereses de ellos mismos y contextos familiares y comunitarios. Los modelos contemporáneos valoran la innovación como respuesta a los desafíos educativos actuales, especialmente en contextos diversos.
¿Qué prácticas innovadoras han implementado recientemente y cómo evalúa su impacto en el aprendizaje? Recientemente he implementado prácticas innovadoras centradas en el aprendizaje activo y significativo de los estudiantes, en donde ellos son los protagonistas de su propio proceso. Entonces, esa es como la forma en la que yo los evalúo a ellos y tengo esa integración con ellos. Bueno, eso, gracias.